en esta época del año, empezando, ¿verdad? Desde el Día de Gracias, pues se empieza a tomar en cuenta las bendiciones, regalos, ¿verdad?, de Dios. Empezamos a pensar qué vamos a regalar, qué nos van a regalar. Si los que tenemos hijos, los niños empiezan a querer, ¿verdad?, cosas, a pedir. Y empieza esta revolución, ¿verdad? Vemos a la gente en las tiendas, hermanos. O sea, no me gusta Navidad porque no puedes salir en paz a la calle, no puedes ir a comprar algo normal porque está lleno, todos comprando regalos, queriendo, ¿verdad?, dar a los demás. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nos merecemos? ¿Qué tanto nos merecemos lo que Dios nos da, lo que Dios permite, lo que podemos tener, ¿verdad?, como bendición, como sustento? Vayamos a Romanos 3, 23 y 24, un pasaje muy conocido. Y ponga en su mente, ¿verdad?, la palabra inmerecedor, inmerecedor. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál será la meta gloriosa establecida por Dios, hermanos? ¿Cuál crees que es? Meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es la meta gloriosa? ¿Cuál es el goal, verdad? ¿Cuál es aquello que Dios quiere que todos los seres humanos lleguen a tener? ¿Cuál será? La salvación por medio de su Hijo. Ser como su Hijo. Ser iguales a su Hijo. Esa es la meta gloriosa. Ahora dice, por cuanto todos la regamos, por cuanto todos hicimos lo que quisimos, por cuanto todos fallamos, dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Absolutamente nadie. Pero el verso 24 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos. Dile al que está a tu lado, al que está atrás de ti o enfrente de ti, dile así, no te mereces, pero díselo, dile, no te mereces la bondad de Dios. Ahora dile, no nos merecemos la bondad de Dios. Hermanos, no merecemos la bondad de Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, verso 24, Dios nos declara justo por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, que sí merecemos el castigo por nuestros pecados. Y entonces aquí entra una doctrina cristiana, hermanos, bíblica, en donde tenemos que entender que somos inmerecedores, que no merecemos, que no podemos alcanzar por mérito o ganarnos el favor, la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. Pregunta, ¿qué tan bueno se tiene que ser para merecer la bondad de Dios? Para que tú merezcas la bondad de Dios, tienes que ser perfectamente bueno. O sea, sí se puede alcanzar la bondad de Dios. Si no pecas, entonces ¿qué? ¿Mereces la qué? Pero cuando todos pecamos, no la merecemos. Jesús nos enseñó que viviendo perfectamente puedes alcanzar la qué? La bondad de Dios. Pero, ¿cuál es el problema? Que tú y yo no podemos vivir ¿qué? Perfectamente. Necesitamos a aquel, el único hijo que complace al Padre, y a través de él ir al Padre. Él es el camino. Es por medio de él que podemos entonces, por fe, recibir lo que él ya hizo en su vida y en su muerte, y por fe recibirlo como un regalo y entonces merecer por gracia la bondad, ¿verdad?, de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, sus bendiciones, sus promesas, sientes que las mereces. Fíjate bien, tú ya te rendiste a Cristo. Tú ya has entendido que la vida que llevabas era una vida en contra
de lo que Dios estableció como justicia, como algo bueno. Tú ya te arrepentiste, estás luchando justamente como la palabra de Dios te lo dice, estás viviendo y luchando en contra de las cosas que sabes que están mal en tu vida, estás obedeciendo la palabra de Dios. Eso cambia algo en ti que te hace sentir merecedor de la gloria de Dios. O sea, tú dices, ahora siento que sí me merezco la gloria de Dios. Perdón, no la gloria, perdón, la gracia de Dios. ¿Sientes que mereces la gracia de Dios? No. Y así debemos de sentir siempre, hermanos. No me merezco la gracia de Dios. No me merezco ni una bendición, ni una bondad de Dios. ¿Crees que en algún momento llegues a sentirte merecedor de la gloria de Dios? Mira, hay veces que nos sentimos que merecemos algo de crédito cuando hacemos algo que bueno por alguien más. Cuando hago algo por alguien más, algo que me costó, me dolió, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que invertí dinero, mucho tiempo o esfuerzo en ello. Me siento que cuando me dicen, muchas gracias, hermano, gracias por ayudarme, gracias porque cubrió mi necesidad. ¿Cómo me siento? Como si me mereciera ¿qué? Eso, ¿no? La gloria, pero en realidad no me merezco, hermanos, nada. ¿Qué me hace sentir merecedor, hermanos, del favor de Dios? En ningún momento, hermanos, debemos sentirnos merecedores. Siempre debemos sentirnos agradecidos, que es diferente. Agradecimiento siempre debe de haber en nuestra vida, pero no debemos sentirnos como merecedores de alguna gracia o bendición de Dios. La palabra de Dios nos enseña lo opuesto a lo que este mundo tiene como pensamiento. Tú inviertes mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en algo y te mereces el resultado de tu esfuerzo. Pero Dios dice, hermanos, que nuestros esfuerzos más buenos, nuestras obras más buenas delante de Él son trapos sucios. ¿Cuánto puedo yo hacer para merecerme el favor de Dios? Y pon en tu cabeza esto, nunca vas a poder hacer lo suficiente, jamás. Y entonces surge esta pregunta, entonces, ¿para qué hago el bien? ¿Para qué ayudo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué doy? ¿Para qué amo? ¿Para qué me sacrifico? Gracias. ¿Para qué invierto lo mío en los demás si aún así no voy, verdad, a poder merecerme algo que Dios me dé? Es que no lo haces por merecimiento, lo haces por agradecimiento. Toda la bondad y todo lo que puedas hacer por los demás por amor, no lo haces porque después vas a merecer que Dios te lo pague, sino lo haces por agradecimiento. Y el agradecimiento, hermanos, es algo, ¿verdad? Que yo creo que se está perdiendo muy rápidamente en nuestra sociedad. Yo me acuerdo, los que son, ¿verdad? De mi edad, jóvenes, ¿verdad? Para abajo, que somos cuarentones, cincuentones, ¿verdad? Los papás siempre nos decían, siempre diga gracias. Le dan un vaso de agua, le abren la puerta, cualquier cosa, gracias. Sea agradecido siempre. Yo así soy con mis hijos. Pero hermanos, ahorita nadie te da las gracias casi por nada. Le abres la puerta a alguien que va entrando a la tienda y siguen platicando mirando el teléfono, o sea, ni siquiera te voltean a ver a los ojos y te dicen gracias. Me lo merezco que me abran la puerta, ¿verdad? Estoy tan chulo que mira, me abren la puerta. No, hombre. Amados, debemos de inculcar en nuestros hijos, en nuestra vida, el agradecimiento principalmente a Dios. Vivir agradecidos, no sintiendo merecimiento, sino realmente agradeciendo la gracia, las bendiciones, los regalos de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Yo sé que hemos tomado este tema, pero siempre es bueno recordarlo. La gracia de Dios, hermanos, prácticamente podemos verlo presente cuando Dios no
no castiga justamente a Adán y a Eva, aniquilándolos cuando ellos pecaron. La gracia de Dios la podemos ver cuando Dios les dice: el hijo de la mujer va a herir a Satanás y el hijo de la mujer va a rescatar, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Una profecía acerca de Jesús, va a rescatar al hombre. Nos da una segunda oportunidad a Dios. No nos muestra una justicia inmediata, sino que nos muestra una gracia. Nos dice: les voy a dar una segunda oportunidad. Eso es gracia. Darnos, ¿verdad? Darnos lo que no merecemos. Dios nos da gracia. Darnos, ¿verdad?, lo que no merecemos. Prácticamente, amados, la palabra traducida como gracia, cuando tú vas a ver, ¿verdad?, a estudiar en el Nuevo Testamento en griego, la palabra gracia es charis, así como se oye, charis. Viene de la palabra charis, que significa favor, regalo, bondad, bendición. Cuando decimos, Señor, tu gracia es suficiente, estamos diciendo: Señor, tu regalo es suficiente, tu bondad es suficiente, tu favor hacia mí es suficiente. Prácticamente, hermanos, nosotros podemos extender gracia a los demás. Yo puedo darle algo a alguien que no se merece. Ayer andábamos ahí en San Antonio, andamos ahí en algunas tiendas y vemos tantas cosas que nos gustan. Y luego uno dice: pues todo el año he trabajado duro, ¿verdad? Empezamos como que a hacernos sentir como que pues yo merezco gastar en mí, ¿verdad? A justificarnos, exactamente. Porque pues ahí están los chiquillos: me compras esto, me compras lo otro, y así como que no se lo merecen, ingratos, ¿verdad? Pero yo sí por el esfuerzo que he hecho, yo me merezco comprarme, ¿verdad? Y empiezo a pensar, hermano, digo, en realidad Dios nos da lo que no merecemos y nosotros extendemos esa gracia a personas que no se lo merecen. Miren, seamos sinceros, hermanos, muchas de las cosas que damos a nuestros hijos no se las merecen y no lo necesitan. ¿Correcto? ¿Por qué se las damos? Por gracia. Porque queremos. Porque no se las merecen. Y esa es la idea, hermanos, de entender que el Señor nos bendice en lugar de maldecirnos. Merecemos la maldición por nuestro pecado, pero Él nos da bondad. Él nos extiende gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. El apóstol Pablo, hermanos, entiende muy bien el concepto de gracia. Pon esto en tu mente. ¿Quién es Pablo, hermanos? Pablo es un perseguidor de la iglesia. Ese es Pablo. Pablo no es un superapóstol. Cristo en Pablo es un superapóstol. Pero Pablo es un perseguidor de la iglesia. Engreído, presumido por quién era, sus credenciales. Pablo entiende el concepto de la gracia porque él no merece ninguna bondad de parte de Dios. Él mismo decía: yo, quien perseguía la iglesia, yo trataba de hacer que los cristianos negaran a Jesús. Imagínate, qué pecado tan más grande, ser piedra de tropiezo para aquellos que iniciaban en su fe en Cristo. El Señor Jesucristo mismo dice: ay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Es mejor que se ¿qué? Ese verso le aplicaba al apóstol Pablo cuando perseguía la iglesia. Él no merece y él entiende la gracia, hermanos. Y le escribe a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Capítulo 2, versos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. E inclusive la fe no es de ustedes, sino que es un regalo ¿de quién? De Dios. Y entiéndanlo, iglesia, no es por obras para que nadie pueda presumir que Dios lo rescató, porque soy una persona que hace buenas obras. Pablo entendía, hermanos, este concepto de inmerecedor. Pablo entendía, ¿verdad?, que la gracia empezó en el jardín del Edén, cuando Dios, en lugar de quitarle la vida inmediatamente a Adán y a Eva, les cubre su desnudez, ¿verdad?, con pieles de animal.
Por ahí hay un debate porque muchos decimos, bueno, el primer asesinato que hubo en la creación fue cuando Dios tuvo que matar, ¿verdad?, a unos animales para hacerle a Adán y a Eva, ¿qué? Pieles que cubrieran, ¿verdad?, su desnudez, su pecado. Por ahí otros dicen, en ninguna parte Dios dice que mató animales. Pero si el Señor usó pieles de animales, no dijo que se aparezcan pieles de animales. Por lógica creemos que el pecado del hombre, para cubrir su pecado, el Señor, ¿verdad?, tuvo que quitar la vida de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Desde ahí comprendemos que la gracia, hermanos, es manifestada por parte de Dios. Es algo que Dios decidió, hermanos, hacer. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, iglesia, porque Dios te quiso dar la salvación, es que eres salvo. Por creer en el sacrificio de Jesús, y no porque tú creas nada más, sino porque es una fe que Dios te ha regalado. Y no es por tus obras, iglesia, no es por lo bueno que ahora eres o por las buenas cosas que haces que el Señor te rescata, sino porque Él quiso hacerlo. Y esto que vemos en el jardín del Edén, hermanos, no ejecutar al pecador inmediatamente, sino darle otra oportunidad, vemos que es continuo a través de todo el Antiguo Testamento. Tú ves la vida de cada hombre y mujer en el Antiguo Testamento y se caracteriza porque Dios tuvo gracia y misericordia con ellos. No eran perfectos, hicieron unas regazones grandísimas como nosotros o más grandes, y aún así el Señor no los ejecutó, les dio otra oportunidad. Y entonces vemos, amados, que en realidad Dios inclusive les pone en su mente una forma de que ellos entiendan que por medio de un sacrificio de sangre ellos van a ser perdonados algún día. Los que hemos estado en el libro de Hebreos los miércoles entendemos ya, creo, mejor este concepto, donde se sacrificaban, ¿verdad?, animales para el perdón de los pecados. Y el escritor de Hebreos, hermanos, es muy constante en esto, y fue la gracia de Dios que en Cristo se perdonaron todos los pecados al sacrificarse el Cordero perfecto. Y entonces hay un entendimiento que cuando hablamos de gracia estamos hablando de la única forma en que Dios permite gozar al hombre de sus bendiciones, es a través de el Hijo. Sin Cristo yo no puedo recibir ninguna gracia de Dios. Sin el Hijo yo no puedo recibir ninguna bendición de Dios. No puedo recibir su perdón, no puedo recibir la santidad, no puedo recibir la salvación, no puedo recibir la paz, la esperanza. Sin Cristo no puedo recibir la gracia de Dios. No es por medio de un ídolo, no es por medio de ningún santo, no es por medio de una religión, no es por medio de una iglesia, no es por medio de un hombre o mujer, no es por medio, hermanos, de un sistema, es por medio del Hijo que se recibe la gracia de Dios. Nada más a través de Él. Y aquí es donde entonces tenemos que poner nuestros ojos sobre Cristo, el inmerecedor, el regalo más inmerecido que tenemos, Dios mismo, y entender, amados, que nunca jamás vamos a poder merecer, ganarnos, comprar su favor. Es algo que tienes que recibir por fe y que tienes que agradecer eternamente. Aquí es donde entra la vida en Cristo, y lo estamos viendo los domingos en la mañana en el estudio. La manera de vivir, hermanos, entendiendo que he recibido por gracia las cosas, es vivir agradecido. Y vivir agradecido es vivir en obediencia. ¿Qué serías tú capaz de hacer para agradecer a alguien que te ha dado lo máximo que tú esperabas en esta tierra? Vamos a poner un ejemplo. Tienes un hijo o una hija enfermo o enferma de muerte. Necesita un riñón. Una persona es capaz de darte y te dice, ¿sabes qué? Yo le doy un riñón a tu hijo o a tu hija. No te lo está vendiendo, no te está diciendo que le tienes que dar nada, pero te dice, ¿sabes qué? Yo quiero darle un riñón a tu hijo o a tu hija.
y lo hace. ¿Qué serías capaz de hacer para agradecerle a esa persona por la vida de tu hijo o de tu hija? Cualquier cosa. Pues el Salvador del mundo ofreció su vida, no nada más un riñón, por ti y por los tuyos. La pregunta es, en agradecimiento, ¿qué eres tú capaz de darle a Él? No estoy hablando de ofrenda, hermanos, y de traer aquí. Estoy hablando de tú hacia Él. ¿Qué eres capaz de dar a Él? Entendiendo que su gracia no la mereces, mas sin embargo, tu agradecimiento lo puedes extender como una forma, ¿verdad?, de decir, entiendo que no merezco, Señor, y agradezco lo que has hecho por mí. Y amados, aquí es donde se nos debe ir la vida, vivir agradecidos por la gracia de Dios. Ahora, una cosa es que Dios nos dé lo que no merecemos y otra cosa es que Dios no nos dé lo que merecemos. Y son los dos términos que más maneja, ¿verdad?, el Nuevo Testamento: misericordia y gracia. No podemos hablar de la gracia sin la misericordia y no podemos hablar de misericordia sin gracia. Cuando Dios demuestra, hermanos, su amor por nosotros y nos da inmerecidamente la vida de su Hijo, nos está dando también misericordia. El castigo que tú y yo merecíamos lo está poniendo ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Nos está extendiendo misericordia. No nada más nos da lo que no merecemos, sino nos quita lo que sí merecemos. No nos da lo que sí merecemos. La misericordia, hermanos, es retener un castigo que merecemos, y la gracia es otorgarnos una bendición que no merecemos. Qué difícil para nosotros es dar gracia y extender misericordia, ¿eh? Nosotros siempre queremos dar y más de lo que la gente se merece. Queremos impartir justicia según nosotros, ¿qué? Queremos pura justicia para los demás. Si aquel hizo tal, que lo pague. Si aquel rompió tal, que lo reponga. Si aquel me hizo, pues que sea justicia. Ah, pero cuando llego a mi vida, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. No me pagues como merezco, Señor. Qué mezquinos somos como seres humanos, hermanos. Yo sí quiero castigo y justicia para aquel que mató a mi hijo, pero quiero, ¿verdad?, para mí gracia y misericordia. Wow. Aquí es donde el corazón del Señor, hermanos, es un corazón muy diferente al de nosotros. El apóstol Pablo le escribe a Tito, Tito capítulo 3, versos 3 en adelante. En otro tiempo, le dice Pablo a Tito, es una carta que le escribe personalmente Pablo a Tito, ¿verdad? Le dice, oye Tito, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Verso 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó no por las cosas buenas y justas que nosotros habíamos hecho, sino nos salvó por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos ha declarado justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Palabras de Pablo a Tito, hermanos. A otro fiel compañero, ¿verdad?, en la fe. Pablo quería, hermanos, que sus hermanos en Cristo, que la iglesia entendiera bien que nunca mereceremos jamás, por más buenas acciones, bondad y por más santos que seamos, jamás vamos a merecer la gracia de Dios.
y que siempre la misericordia de Dios estará presente en nuestra vida. Otra manera de traducir misericordia es amor inagotable. No te mereces el amor de Dios. Por más pecado que tú tengas, es más grande el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer que el amor de Dios se apague por ti. Inclusive en el infierno, Dios te va a dar justicia y va a hacer que para siempre estés siendo atormentado en el infierno. Pero el amor de Dios, hermanos, seguirá presente. Porque el sacrificio de Cristo es el amor de Dios. Y el sacrificio de Cristo es, ¿para quién? Para siempre. Ni el infierno invalida el amor que el Señor te tiene. Porque muchos dirán en el infierno, Dios no me dio la oportunidad. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz dirá, yo le di la oportunidad ¿a quién? A todos. Todos pudieron recibir mi gracia y todos pudieron recibir mi misericordia. Pero aquel, hermanos, que sabe que no la merece, es el que va a lograr, hermanos, vivir dentro de esa gracia y misericordia. Aquel que siente que se merece la gracia y misericordia de Dios, cuidado, porque va a malentender, hermanos, todo el significado del sacrificio en amor e inmerecedor de parte de Cristo. Amados, debemos entender que Cristo va más allá de no darnos el castigo que merecemos, sino que nos da aquello que no merecemos. Nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia, un tesoro eterno, su espíritu con nosotros, un lugar en el cielo. Todo eso, hermanos, son bendiciones de gracia inmerecida por Dios. ¿Y sabes en qué se concentran nuestros ojos aquí en la tierra? A ver si Dios me da el carrito que quiero para este año. A ver si Diosito me quita la enfermedad con la que estoy batallando. A ver si me permite mejorar mi vida, ¿verdad?, legal en este país. Y me concentro que si eso lo recibo, entonces es gracia de Dios. No, mi amado, ya la gracia de Dios ha sido derramada en abundancia sobre tu vida. No tienes que estar mendigando cosas de este mundo, hermanos. Pídeselas a Dios con fe, gloria a Dios. Pero que tu agradecimiento a Dios no dependa que Dios te dé las cosas que tú quieres, sino que Dios ya te dio todo lo mejor que Él te puede dar. Y por eso debes de vivir agradecido, hermanos, sintiéndote inmerecedor. Comprender cómo Cristo nos hace llegar su amor y bendición, hermanos, sin tener nosotros el derecho de recibirlos o merecerlos, es algo grandioso. Mira, yo me pongo a veces, a mí me encanta ver fotos, ¿verdad? Mi familia es familia de fotos, hermanos. Mi abuelo, ¿verdad?, tenía cámara, video y fotografías, y tenemos, no, sin mentirles, miles de fotos de la misión y de hermanos y iglesias y convenciones, ¿verdad?, y de la familia y reuniones y fotos, hermanos. Y me pongo a verlas y claro que me llevan recuerdos, ¿verdad? Y empiezo a recordar cosas muy buenas, tiempos difíciles, ¿verdad? Pero en todas esas fotografías que yo veo a través de los años, porque no nada más son fotos mías de 40 años, estoy hablando de fotos desde mis abuelos, ¿verdad?, cuando eran jóvenes, y veo la gracia de Dios en la vida de ellos, digo, Señor, eres maravilloso. Eres maravilloso, Señor, todo lo que nos has permitido atravesar, ¿verdad?, como personas, como familia, como tus siervos. Y jamás, Señor, jamás fallaste, has fallado y nunca nos has dado nada malo, Señor. Nos has permitido pasar por tiempos de sufrimiento, sí, pero siempre al final nos da la bendición. Y no merecemos tanta gracia, Dios. No merecemos tanto amor tuyo. Debemos entender, amados, que por la eternidad debemos estar agradecidos con el Señor, pero es aquí cuando iniciamos nuestro agradecimiento, viviendo para Él, sintiéndome inmerecedor, pero viviendo agradecido. Romanos 12:3, el apóstol Pablo, recordándole a la iglesia en Roma un principio que siempre debe estar
frente de nosotros, un recordatorio, algo que siempre debe guiar nuestra vida. Romanos 12:3. Pablo le dice a la iglesia: por la gracia que Dios me ha dado, fíjate, o sea, Pablo está diciendo, por aquello que Dios me dio y no merezco, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. Pablo está diciendo: hermanitos y hermanitas, nadie se crea más de lo que es. La pregunta sería: ¿qué somos, hermanos? La respuesta correcta es: pecadores inmerecedores de la gracia de Dios. Esa sería la respuesta correcta. O sea, Pablo les dice: iglesia, acuérdate de dónde te sacó el Señor, acuérdate quién eres sin Cristo. Por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, no de Cristo, de sí mismo, más alto que el que debe de tener. Jamás se te olvide que el que está a un lado es tan inmerecedor como tú lo eres, como cualquier otro. Continúa Pablo: si no, más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Es decir, hermanos, el concepto, ¿verdad?, de inmerecedor, de persona que no merece nada, siempre debe estar presente en nosotros. No un complejo, hermanos, no una carga, no una, ¿cómo les quiero decir? No algo que no te deje avanzar, sino entender quién eres en realidad. Alguien que no merece la gracia de Dios, alguien que no merece la misericordia de Dios, pero que la tienes porque Dios te la quiso dar, y que el Señor se la puede extender a cualquier otro, al igual que te la extendió a ti, no porque eres bueno, no porque haces cosas buenas, sino porque el Señor, ¿verdad?, en su gracia así lo quiso. Piensa con moderación de ti mismo, hermanos, como el Señor, ¿verdad?, según te lo ha dado a entender. Y el apóstol Pablo, hermanos, escritor del Nuevo Testamento, en muchas cartas, fundó muchas iglesias, hizo grandes milagros. Él siempre entendió quién era. Y en Romanos, ¿verdad?, capítulo 7, 8, 9, Pablo expone, se abre y dice: yo soy el peor de los pecadores, soy el más inmerecedor. Yo soy un apóstol, un hijo adoptivo, abortivo por parte de Dios, refiriéndose que él no anduvo con Cristo, él no vivió con Cristo, él no escuchó posiblemente a Cristo como los discípulos, pero aún así, aunque él perseguía a la iglesia y trataba de, ¿verdad?, hacerlos huir, el Señor tuvo misericordia de él y lo, ¿verdad?, adoptó y le extendió su gracia. Pablo entendía en su propia carne este concepto de ser inmerecedores, hermanos. Y su testimonio de Pablo nos deja, ¿verdad?, una clara manera en que Dios puede usar y es capaz de usar a cualquiera que entiende que no merece nada de él, pero que está dispuesto a aceptarlo todo por gracia y misericordia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, con esto termino, amados. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Pablo está hablando de sí mismo. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: mira, iglesia, para evitar que yo me volviera presumido, Pablo sabía quién era él, hermanos, por estas sublimes revelaciones, porque Pablo dice que él subió al tercer cielo, no sabe si en una visión, ¿verdad?, o si el Señor lo levantó, pero dice: mira, para evitar que yo me volviera presumido en estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me quitara esa espina, pero él me dijo: no, Pablo, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo, hermanos, dice: por lo tanto, por lo que me dijo el Señor, que no me lo va a quitar, porque eso me ayuda a mantenerme, ¿verdad?, humilde, gustosamente haré más bien
presumir mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me gozo en mis debilidades. No dice estoy orgulloso de ellas. Dice me gozo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso concepto de Pablo, hermanos. Decir, yo quería ser perfecto en la vida. Yo quería que nadie pudiera decirme nada malo de mí. Yo quería que nadie pudiera, ¿verdad?, señalarme una debilidad. Pero como soy bien presumido, dice Pablo, Dios puso en mí una espina, algo que me recuerda quién soy sin Él. Y aunque se lo pedí, mi padre me dijo, no te voy a quitar esa espina, Pablo, porque esa espina te ayuda a saber que eres inmerecedor de mi gracia. Y cuando te sientes inmerecedor, siempre vas a buscar mi poder, vas a buscar mi gracia, mi misericordia. Amado, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y eso somos cada uno de nosotros. Dios ha dado su mejor tesoro por ti y por mí. ¿Qué estás dispuesto tú a darle a Él en agradecimiento? No para merecer lo que Él ya te dio, sino para vivir, hermanos, conforme Él nos dice, ¿verdad? Sean agradecidos. Y aquí es donde yo te invito, ¿verdad?, a que tú cambies tu manera de vivir para el Señor. Donde tú entiendas, ¿verdad?, que por más que hagas no vas a poder, ¿verdad?, cumplir las expectativas que Dios tiene para alguien perfecto. Recibe esa gracia que Dios te da, hazla tuya, nunca te creas merecedor de ella y compártela, dala, regálala, lo que el Señor ha traído a tu vida, sabiduría, bienestar, riquezas, consejos, habilidades. Vive agradecido con Dios. Lo que recibiste por gracia dalo y compártelo. Vive como un inmerecedor, agradecido siempre con Dios. Señor Jesús, pues, ¿qué podemos decir, Señor? ¿Qué podemos, Señor, expresar más que decir gracias, Padre? Porque siendo pecadores, estando perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, tuviste a bien, Señor, por el simple hecho de querer rescatarnos. Y sin merecerlo, hemos recibido aquello que jamás pudiéramos haber logrado, Señor, por nuestros méritos. Haznos entender, Señor, el valor del sacrificio de tu Hijo. Haznos entender el valor de la salvación. Haznos entender el valor, Señor, lo que costó perdonar nuestros pecados, bendito Dios, pagar por ellos. Haznos entender, Padre Santo, que no hay un medio, no hay manera, no hay forma, no hay persona fuera de tu Hijo que nos va a llevar a recibir la gracia y la misericordia que tú ya nos diste sin merecerlo. En esta época que vivimos, Señor, donde empezamos a pensar mucho en esto, Señor, de los regalos y fiestas y agradecimientos, pues que tengamos ese sentir, Señor, nada me merezco. Y todo lo que recibo, Señor, es simplemente por gracia. Que estemos dispuestos también a dar nosotros a los demás por gracia. Que veamos al necesitado y estemos dispuestos a suplir, bendito Dios. Y que sea nuestra vida, Señor, un sacrificio vivo en agradecimiento por todo aquello que has hecho a nuestro favor sin merecerlo. Bendito eres, Señor Jesús. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu misericordia, llénanos de ti. Lo necesitamos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.